Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Carlos, estuvimos hace unas cuantas semanas conversando en tu canal acerca de temas relacionados con la migración de un país a otro, de una tecnología a otro, y acá tenemos la oportunidad de estar trayendo contenido relevante para los desarrolladores de Angular. Me encanta que hayamos podido tener la posibilidad de acordar este episodio y bienvenido a Angularidades. Muchísimas gracias, Ale. Y bueno, es un placer estar por acá en este podcast tuyo que toca temas muy interesantes, sobre todo el ecosistema de Angular. Y bueno, primero presentarme. Mi nombre es Carlos Chao. Soy desarrollador, vamos a decir que full stack, pero me enfoco más en toda la parte de desarrollo frontend. Vivo acá en Cuba, nací en Cuba, en La Habana. Y actualmente estoy llevando este tema de la generación de contenidos en el canal que tiene el nombre El Frontend. Y de hecho, eres también graduado de Ingeniería en Computación. Actualmente desempeñas el rol de ingeniero principal de software en la empresa donde trabajas y en tu canal compartes tutoriales, consejos, entrevistas para la comunidad de desarrollo de software en general, que no importa si uno accede al canal El Frontend por YouTube o por LinkedIn o por las diferentes redes donde normalmente compartes el contenido, te digo, lo que estás haciendo es especial y me encanta que hayas podido reunir a tantas personas de diferentes partes de como tal de desarrollo de software para continuar ese tipo de conversaciones que son muy importantes para las personas que quieran acceder a un contenido que de otra manera no hubieran podido lograrlo. Muchísimas gracias y hacerte una anécdota sobre el canal. Básicamente este canal yo lo creé inicialmente como soporte para todo el tema de la preparación de los estudiantes que yo manejo acá, en el tema del internship, que usualmente llegaba un estudiante nuevo y tenía que repetir todo el proceso, o llegaba un grupo de estudiantes y tenía que repetir los talleres, los cursos. Y entonces me dije, mira, vamos a guardar este contenido, vamos a tenerlo almacenado en algún lado, y bueno, qué mejor plataforma que YouTube para este tema. Y gracias a esto, bueno, surgió toda la idea de crear el canal y bueno, ya vamos por 830 suscriptores, un número que me parece que es significativo para el tipo de contenido que nosotros generamos. Exacto, es un subnicho muy, muy especializado Sí. y además en español que lo que hace es devolver para atrás conocimiento a la comunidad de donde provenimos y es realmente especial tener la posibilidad de cada vez que lanzas un video ahí añadirlo y después revisarlo y chequear ese tipo de infografías que normalmente compartes por LinkedIn, que tiene contenido de bastante calidad y realmente aprecio muchísimo lo que estás haciendo por todos los frameworks de JavaScript en general, no solamente Angular. Y hablando del resto del ecosistema de frameworks en este tipo de tecnologías web, hace aproximadamente un año tropecé casualmente en la web con el libro disponible solamente en línea hasta ahora, que se llama The Framework Field Guide, es decir, como la guía de campo para familiarizarse con este tipo de herramientas que fue desarrollado por Corbin Crossley y está disponible en el sitio web de su proyecto que actualmente se llama Playful Programming, que tenía el nombre de Unicorn Utterances, la manera de conversar entre unicornios o algo por el estilo, como los murmullos o los susurros de los unicornios. Pero bueno, no era tan asociado con la parte que tiene que ver con ingeniería de software, así que Playful Programming viene siendo un nombre candidato bastante interesante. Y ahí, al final de esa primera parte del libro de The Framework Field Guide, tienen una tabla comparatoria que está excelente, donde se refieren a diferencias en la definición de componentes entre Angular, React y Vue, que son los tres frameworks basados en JavaScript que explora a lo largo del libro con las diferentes características que tiene cada uno de estos proyectos.
los efectos secundarios cuando se montan los componentes, cómo se comparte la lógica entre ellos, diferencias entre representación de elementos condicionalmente o cuando uno va con un for sobre una lista con un bucle, manejo de errores, etc. La tabla está bastante desarrollada y yo creo que cuando estuvimos conversando sobre posibles temas que pudieran ser relevantes para desarrolladores y desarrolladoras de Angular, esto de las comparativas y de las diferencias entre React, Angular, Vue o Vue, en dependencia de si lo está pronunciando como debería ser realmente en el idioma francés, aunque la pronunciación debe no quedar 100% de mi parte. Y cualquier Svelte, Quick y un largo etcétera, incluso de frameworks ya que están completamente difuntos como Knockout, Meteor, y podemos mencionar una larga lista, pero generalmente enfocándonos en cuáles son los más populares hoy en día, los que más relevancia tienen a nivel de uso y por consiguiente mejor soporte técnico, mejor nivel de seguridad, etcétera. Cuando estuvimos conversando acerca del tópico para hoy, realmente me gustó la idea de poder tener un poco de insights, de luces de parte de alguien como tú, que está en todas partes con lo del mundo del JavaScript y no solamente enfocado en un framework en particular. Y realmente la pregunta inicial que me encantaría poder hacerte, Carlos, es que en términos de evolución tecnológica, rendimiento web, la experiencia de desarrollo que viene siendo conocido en inglés como DX, Developer Experience, el framework de Angular ha cambiado significativamente en los últimos 2 años. ¿Cómo, desde tu punto de vista, compararías esta evolución con lo que han experimentado en específico React y Vue? Como bien decías, estoy bastante vinculado a toda esta área del ecosistema de JavaScript, porque bueno, me gusta siempre estar al tanto de todos estos temas y con la generación de contenido he estado bastante actualizado de todo lo que pasa en el ecosistema de JavaScript. Yo estuve mucho tiempo desvinculado con Angular. Quiero decirte que el primer framework que yo toqué fue Angular. AngularJS allá sobre el 2015, si más no recuerdo, 2015-2013. Y luego, con la evolución de esta versión de Angular moderno, estuve hasta la versión 6. Creo que desde sus inicios, Angular tuvo un pequeño bache y me parece que era la curva de aprendizaje, ¿no? Es lo que casi todos los developers achacan de Angular, que si la curva de aprendizaje era mayor que la de framework o librerías como React o Vue, y debido a esto muchos desarrolladores tenían inclinación por estos otros dos. En cuanto al tema de rendimiento es algo bastante, vamos a decir, difícil de medir en algunos casos, ¿no? Bueno, en sus inicios, cuando surgió RIA, introdujo el tema del Virtual DOM, la brecha se separó un poquito ahí en cuanto a temas de rendimiento entre RIA y Angular, pero debo decir que en estos 2 últimos años el ecosistema de Angular ha evolucionado, está mucho, pero mucho más cerca, para no decir que casi en el mismo nivel que su competidor más cercano, que es React. Mencionar que React estos últimos años ha tenido un poco de decadencia en cuanto a temas de funcionalidades y release de versiones. La última versión que se hizo release en React fue allá por 2022, que salió la versión de React 18. Y hasta ahora, hasta 2024, que salió ahora en diciembre prácticamente, esta versión nueva de React 19, que, bueno, introdujo conceptos bastante interesantes, server-side rendering, nuevos hooks y este tipo de cosas, pero tú notas que la evolución del framework como tal ha sido bastante lenta y como que a mi forma de ver lo que están haciendo es poniendo arriba de la librería, no voy a decir parches porque se vería un poco feo, pero sí funcionalidades para ir tapando carencias que tiene la librería, ¿no? Y bueno, sin embargo, decir que Angular desde el 2023 ha tenido 3 nuevas versiones, ha tenido 17, 18 y ahora 19, que salió hace poco. Y esto ha sido posible gracias a la dedicación que tiene el equipo de desarrollo de Angular en cuanto a oír a la comunidad, oír a los desarrolladores,
qué opinan sobre las funcionalidades, qué necesita el framework para evolucionar. Y creo que esto es una métrica que se debe tomar mucho en cuenta a la hora de evaluar los frameworks, ¿no? Angular y su equipo y su comunidad está haciendo muy buen trabajo con todos estos temas de los releases y las funcionalidades que han ido incluyendo. Y me parece que va por muy buen camino y en este 2025 ya yo me tengo una tarea ahí planteada y es incluir estas nuevas versiones de Angular en mi ecosistema de desarrollo, ¿no? Digo incluir porque usualmente trabajo con React desde el punto de vista profesional y quiero empezar a, si surge la oportunidad de evaluar nuevos proyectos, empezar a introducir un poco Angular en alguno de estos. Perfecto. ¿Y cuáles son los aspectos que, desde tu punto de vista, más bien diferencian notablemente el ecosistema de Angular frente a React, incluso frente también a Framework de Vue, tanto a nivel técnico como de comunidad de desarrollo? ¿Qué es lo que has encontrado? Ya mencionaste acerca de lo que tiene Angular poderoso teniendo a Google detrás. Casi todas las aplicaciones que están teniendo la oportunidad de empezar desde cero, están incorporando Angular como el framework subyacente dentro de ese monolito de aplicaciones internas de Google, y es la razón fundamental por la cual está progresando de una manera bastante rápida el framework comparado con a lo mejor otros competidores en el mercado. Y me encantaría saber de ti acerca de cuál son los aspectos que los diferencian desde el punto de vista de la superficie de las APIs y de todas las características técnicas que tengan. Sí, mira, como bien tú decías, Angular tiene una comunidad, yo diría que mucho más especializada que las otras comunidades de React o Vue en cuanto al ecosistema de JavaScript. Tal vez ese comentario a los otros developers les resulte un poco extraño, ¿no? No, ¿por qué más especializada? Y yo diría más especializada por las características de Angular como framework, ¿no? Que es un framework que, bueno, es un framework inicialmente y que tiene una estructura y una arquitectura muy bien diseñada, muy bien desarrollada, que te permite crear aplicaciones que luego, dado estas facilidades que te da el framework, pueden escalar muy fácilmente porque más allá de que como todo framework te da unas limitantes en cuanto a tienes que seguir esta estructura para poder hacer un componente, no es como React que tú retornas una función con un HTML y ya creaste un componente. Angular tiene esto un poco más, vamos a decir, cerrado, pero no poco flexible, lo cual le permite a los desarrolladores mantenerse en un estándar, el cual puede ser fácilmente identificable por otros desarrolladores que pertenecen al mismo ecosistema. Sobre la comunidad, decir que las comunidades de los frameworks son, yo diría que casi todas son bastante grandes. La de React tal vez es la más grande actualmente, dado el pedazo que tiene del mercado, pero la de Angular, como te decía, es una comunidad que yo veo que tiene mucho más retroalimentación con todo el ecosistema. Hablan bastante, tienen charlas bastante seguido, tienen todo este tipo tema de Google Developer Expert que te permiten probar funcionalidades estando en beta, y dar feedback sus desarrolladores y esto es bastante interesante. No digo que las otras no lo tengan, pero lo tienen a través de, digamos que los repositorios, ¿no? A través de pull requests, issues y este tipo de cosas. Y la de Angular la veo un poco más flexible, más interactiva. Y eso me gusta bastante de todo el ecosistema de Angular. Y mencionaste anteriormente que tienes ese objetivo para el 2025 de comenzar a incorporar en proyectos tuyos propios o a nivel de la compañía donde trabajas el framework de Angular. Si tienes que hacer un análisis técnico, ¿cuáles son los factores que considerarías clave para determinar si realmente Angular es un buen fit, es decir, es un buen candidato para un proyecto en específico? ¿Cómo es que influyen las tecnologías subyacentes y otros aspectos en la decisión de elegir un framework en particular? Mira, eso es una pregunta difícil. Creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, voy a empezar con que el factor que creo que es el más determinante. Si tú eres un freelance,
tal vez no tienes este problema, pero si trabajas a nivel enterprise, el factor más importante es tu equipo de trabajo, ¿no? Si tu Ujú. equipo de trabajo domina React, es muy difícil en un corto plazo introducir una tecnología, vamos a decir, un poco diferente como Angular. Yo creo que esto es un factor clave y muchos de las empresas actuales y compañías actuales tienen ese problema a la hora de migrar hacia otro framework, más allá de que le guste, más allá de que estén interesados en hacerlo. Les es complicado hacerlo porque básicamente los desarrolladores con los que trabajan, sus aplicaciones que ya tienen creadas, están hechas en un ecosistema diferente. Yo creo que esto es un factor clave para asumir una u otra tecnología. Mira, aparte de todo este tema del equipo de trabajo que tengas, otro de los aspectos que yo tengo bastante cerca para seleccionar una librería o framework es el ecosistema que tenga alrededor de este framework, es decir, librerías que soporten estos frameworks. Y entonces, en este caso, debo decir que, más allá de que he estado alejado de Angular, sí he estado bastante cerca de todas las novedades que ha tenido, pero todavía, dado la gran cuota de mercado que tiene React, en este aspecto, React le gana a Angular, debo decir, dado la gran disponibilidad del ecosistema de librerías que tiene, dígase de White, dígase de utilidades. Esto es un punto que también muchos desarrolladores se toman y tienen en cuenta para poder elegir un framework, más allá de que React sea lento, más allá de que React, bueno, no voy a poner la palabra lento porque es algo complejo como te decía, de clasificar. Estos dos elementos son los aspectos clave que yo te diría que hay que tener en cuenta para seleccionar una tecnología a otra. El equipo, la comunidad y el ecosistema de herramientas que tienes alrededor de la librería o framework. Lo que mencionabas acerca de la gigantesca brecha de adopción que existe entre React y el resto de los frameworks de JavaScript. Yo recuerdo mucho cuando ocurrió aquella disrupción de AngularJS y en aquel momento en la compañía donde estaba trabajando todo estaba basado en AngularJS y de pronto se descontinúa el framework y se arranca con uno nuevo basado en TypeScript donde había que hacer una refactorización casi que completa o utilizar de manera bastante compleja el Angular, creo que era el Angular Upgrade, ese paquete que te permitía ir progresivamente Exacto, haciendo la migración de un framework a otro, porque eran frameworks completamente diferentes, diferente. aunque tuvieran sí, el mismo nombre como tal. Y eso fue uno de las estacas que le pusieron a un framework. Sí, sí que le dio ese crecimiento, ese tal vez ese impulso a React para decir, mira, aprovecha este impasse que hay entre AngularJS y Angular y ahí tuvo un boom React bastante grande, ¿no? Sí, cuando los frameworks de JavaScript estaban despuntando y estaban saliendo por encima de Java, de Python y las personas estaban acercándose más a estas tecnologías que tenían la plataforma web como subyacente, Angular tomó una decisión, sí, el equipo como tal de AngularJS en aquel momento en Google tomaron una decisión que les resultó bastante costosa Sí, en términos de adopción, de que la comunidad se comenzó a alejar porque no sabían cuál vendría siendo la disrupción. No existió tampoco un Angular 3, saltó directamente de la 2 a la 4, pero posteriormente, pues de Angular 9, cuando cambiaron el motor de representación desde Vue que tenían ellos, Vue Render, hacia el Angular Ivy, se ha mantenido un nivel de retrocompatibilidad bastante fino. Sí, la forma de migración automática utilizando todas esas esquemáticas de actualización y todo el soporte que tiene incluso Angular por defecto para poder saltar de una versión mayor a la siguiente. Ojo, una sí. a la misma vez, no pasar de la 12 a la 17 de un solo golpe, sino ir iterando progresivamente. Ha sido uno de los elementos que ha permitido volver a retomar la confianza de un montón de desarrolladores hacia el framework de vuelta. Debo decirte que sí, que coincido con ese comentario que estás haciendo. Angular, la verdad que perdió mucho market share, por así decirlo, Ujú. en cuanto a framework de JavaScript.
en este movimiento que hicieron entre AngularJS y Angular. Pero debo decir que más allá de que haya ocurrido esto, me parece que el equipo hizo una buena jugada porque fueron los primeros, por así decir, que implantaron el uso de TypeScript en, en todo el ecosistema este de la web. Puede que hayan existido otras librerías, ¿no? Que ya hayan trabajado con esto, pero como tal, un grande, como el caso de Angular, que lo haya implementado y empezado a adoptar, fue un movimiento que a mí me parece que fue muy aceptado. Y bueno, lo estamos viendo a día de hoy. Prácticamente no existe nada, casi nadie que pueda empezar un proyecto y que no utilice TypeScript en él como solución. Como mismo ocurre en el lado de CSS, aunque ha mejorado muchísimo el mecanismo y la sintaxis de CSS, siempre el uso de preprocesadores que permiten extender el lenguaje y después transpilarlo hacia la versión final que va a ser leída por un navegador web es una modalidad que se ha mantenido por ahora como número uno desde el punto de vista de DX. Y basándote en esos datos actuales de niveles de adopción, ¿qué tendencias observas en la popularidad y uso de estos frameworks? ¿Qué métricas es la que recomendarías, no solamente a la de popularidad, sino otras existentes para analizar la adopción de los frameworks más populares que por consiguiente tienen, como había dicho antes, mejor soporte, documentación, estabilidad, nivel de seguridad y la rapidez con la cual se lanza un parche comparado con un framework que no conoce muchas personas? Actualmente debo decirte, bueno, lo que hemos comentado de que React domina bastante todo este mercado de librerías y frameworks para la web. Y bueno, y me voy a remitir a la encuesta de este año de Stack Overflow, en donde vemos que hacia la pregunta de qué framework web y tecnología web has utilizado extensivamente en tu trabajo de desarrollo durante el último año y en cuáles te gustaría trabajar en el próximo año. Estamos viendo un resultado que, bueno, React tiene el 40% de las votaciones en este aspecto, pero vemos que su siguiente competidor es Angular en este caso, que tiene un 17.1 y luego le sigue 15.4 de Vue.js. Aquí voy a poner una pequeña marca y les voy a decir de que si nos remitimos a la misma encuesta en el 2023, tengo que decir que React seguía dominando, pero hay un pequeño intercambio. Vue estaba por encima de Angular en este aspecto. ¿Qué significa esto? Que más allá del dominio que está teniendo React, Angular se está acercando y acercando y acercando, vamos a decir que peligrosamente. Y yo creo que para este año, para este 2025, con todos los features que ha estado trabajando Angular, en cuanto a temas de los signals, que me parecen increíbles y yo llevo tiempo abogando porque exista algo así para React que simplifique el manejo de los estados de los componentes, que es bastante engorroso y te lleva a muchos problemas. Y bueno, hay muchas otras cosas que tiene Angular, compatibilidad ya con server-side rendering. Ahora están tratando de eliminar todo el tema este de Zone.js y van por un camino que es bastante aceptado y que me gusta mucho, la simplicidad que le están poniendo ahora al framework, que es una de las cosas que los desarrolladores veían más complejo. No, que para poder crear un componente tengo que hacer esto, esto y esto, me parece demasiado. Y ahora con las cosas que están haciendo Angular lo simplifica de una manera, de mi punto de vista, desarrollador nuevo que ahora revise los frameworks Angular, React y Vue, va a estar, yo creo, va a tener una inclinación bastante fuerte por Angular por este tema de la simplicidad. Y por ser simple no significa que le esté quitando robustez, ¿no? Él sí es muy robusto, pero estas características le están dando bastante poder. Sobre las métricas que yo tendría para evaluar el uso o la selección de un framework, básicamente son cinco. La primera métrica es, bueno, ya estuvimos hablando de performance, algo bastante difícil de medir de algunos casos, y tengo en este 2025 la tarea de buscar un benchmark
que realmente me dé una respuesta bastante más clara, ¿no? Porque por ahí en Twitter mucha gente publica benchmark, pero están como que tienen su bias, ¿no? Hacia un Están framework súper específico. sesgados Sí, generalmente. exacto. Están súper sesgados. Específicamente comparado con lo de rendimiento. Exacto. Puedes medir rendimiento, pero empleando una serie de datos que hace que un framework vaya por encima del otro. Exacto. Pero Exacto. independientemente de las diferencias que tengan, tienen eso como uno de las métricas principales para poder garantizar que se cargue la página rápido, tenga una rápida interactividad y un tiempo bastante pequeño de espera por parte del usuario para poder utilizar el resultado final que viene siendo la aplicación web. Comentarte y hacer un paréntesis. Yo empecé en el 2024 a finales un proyecto que se llama Job IT Challenge, que lo que pretendo con este proyecto es crear la misma aplicación con diferentes frameworks. Las voy a crear con React, con Nest, con Vue, con Svelte, con Angular, con Nuxt. Y después que tenga ese resultado, yo mismo pudiera tratar de empezar a hacer una especie de benchmark que me sirva para poder luego compartir ese conocimiento. A ver si existe algo un poco más, más claro, ¿no? Que te permita palpar esos temas de performance. Está claro de que si tú quieres hacer un benchmark real, tienes que utilizar lo mejor de cada framework para lograr de que ese benchmark sea lo más óptimo. Dígase optimización de imágenes, con todo este tema ahora, por ejemplo, de Angular, que tiene funcionalidades muy interesantes para este tema, y buenas prácticas en general. Esto es uno de los primeros aspectos que tengo en cuenta, como te decía, el performance. El segundo aspecto que tengo en cuenta es la curva de aprendizaje. Debo decirte que, bueno, ya habíamos comentado lo complejo que se hacía en algunos casos Angular al principio. Ahora ha mejorado muchísimo en este aspecto. Y yo diría que ahora, en estos momentos, la curva de aprendizaje de los frameworks está bastante similar. Si tú conoces el ecosistema de JavaScript o has trabajado en el ecosistema de los frameworks de JavaScript, yo creo que incorporar un framework u otro no es tan difícil en estos momentos. Incluso hablando de framework como Astro, de que me gusta mucho, no sé si has podido trabajar con él, que tiene un muy buenos feature que es en el 2025 algo que observar. Y nada, eso es un elemento que debemos tener mucho en cuenta en la curva de aprendizaje a la hora de que vamos a introducir o seleccionar un nuevo framework. El otro punto que yo tengo en cuenta, y a lo mejor es algo muy específico, pero a mí me parece que es tendencia y va hacia ahí el desarrollo, es si soporta o no server-side rendering. Empezamos, para los que llevan un tiempo en esto, cuando primero se desarrollaba para la web era modelo vista controlador, ¿no? Básicamente server-side rendering, PHP o Symfony, Laravel, cosas, o Coordinator, cosas de este tipo. Y llegamos a un punto en el que desacoplamos totalmente la web, la parte del frontend y la parte del backend. Y ahora estamos viendo tendencias a acercarlos de nuevo un poco más. Esto es normal en todo el proceso de evolución de las tecnologías, que haya, vamos a decir, step backs, que haya retrocesos, pero no son retrocesos porque ser retrocesos que sean, sí, temas Sacando lo técnicos, mejor del otro decadencia. mundo también para Exacto, que no todo el procesamiento tenga que recaer en el lado del exacto. dispositivo del usuario, que puede tener condiciones subóptimas, puede tener un teléfono móvil de media gama, de baja gama, que no tenga la capacidad de cálculo de una MacBook o de una laptop de Windows, como generalmente utilizamos los desarrolladores, con cantidad de memoria, un muy buen CPU, y tener eso del lado del servidor automáticamente ya enviándote de vuelta el HTML que va a estar ahí a punto de ser procesado por JavaScript en el lado del cliente y hacerte toda esa serie de back and forth hacia adelante y hacia atrás con la conversación que se genera a través del proceso de hidratación en el caso de Angular, de reanudabilidad en el caso de Quick. Y bueno, con los server components en React sé bastante poco, pero me imagino que ocurra Sí, es muy un tipo de parecido. conversación bastante similar. Entonces, yo creo que eso es algo a tener mucho en cuenta en estos momentos, porque es algo que está revolucionando
la forma de desarrollar para la web nuevamente. Y yo diría que es hasta un paradigma, ¿no? Que se está empezando a adoptar y poco a poco se va a ir moviéndose allá. Yo creo que uno de los primeros en adoptar este tema fue Nest, el framework Nest.js, y le ha ido bastante bien y han cogido una buena parte del mercado gracias a estas funcionalidades que han ido incorporando. Otro de los aspectos que ya lo hablábamos también es la comunidad. Ya no lo voy a volver a repetir porque ya hemos comentado bastante sobre este tema. Y el otro que también estuvimos hablando es el ecosistema de tecnología y herramientas. Ya también estuvimos comentando. Y estos son los 5 elementos que yo principalmente tengo en cuenta a la hora de escoger un framework. Los voy a repetir. El performance del framework, la curva de aprendizaje, soporte para SSR, comunidad y ecosistemas, herramientas y tecnología. Y Carlos, ¿qué recomendarías a quienes desarrollan en un framework diferente a Angular y se sienten inclinados a echarle un vistazo a lo nuevo que hay del lado de acá? O viceversa, ¿qué es lo que recomendarías a quienes hemos estado en Angular por demasiado tiempo sin mantenernos muy al tanto de qué hay del otro lado? Sí, mira, debo decir que Angular tiene una potencialidad bastante buena, que es el tema del CLI, la línea de comandos, ¿no? El tools, que te permite crear primero un scaffolding de un proyecto bastante completo, luego generar componentes, servicios, etcétera, bajo el estándar que ya define Angular, y esto te agiliza muchísimo todo el proceso de desarrollo. Otro de los elementos que también creo que es muy importante para poder, a la hora de crear un MVP, seleccionar una u otra tecnología, ya lo veíamos anteriormente, y es la experiencia que tú tengas en las tecnologías que estás trabajando. Es decir, si donde tú más eres especializado es en Svelte, oye, no te pongas a crear, si tienes un MVP para un mes o una semana, no te pongas ahora a crearlo con Angular. Tú no estás especializado en eso. Porque un producto MVP muchas veces se asocia a un producto, como su nombre dice, es un producto mínimo viable que te permite presentar una idea y la idea es que sea bastante rápido, ¿no? Que se pueda hacer en un tiempo bastante rápido o generalmente se quiere que sea así. Entonces, yo digo de que para este caso, oye, no te pongas a innovar, hazlo con la herramienta que más conoces, como si es jQuery. Al final casi todos estos MVP evolucionan e incluso terminan siendo otra cosa o creándose con otra herramienta. Y esto también es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Quiero añadir un elemento más, un aspecto más, y es el uso de la inteligencia artificial. Es decir, actualmente existen numerosas herramientas que te ayudan muchísimo en la creación de aplicaciones de este tipo. Lamentablemente, o bueno, muy bueno para React es que la mayoría de ellas están centradas en el ecosistema de React o tal vez entrenadas sobre todo el ecosistema de React. Me refiero, por ejemplo, a B0, no sé si la conoces, que es de Vercel, B0.dev. V0, ujú, Sí, que te genera ahí automáticamente ese prototipo que quieras te arrancar genera con un una serie de prototipo. preguntas, con el diseño de automático. Y como eso existen otras herramientas, está Vault.new, está Cursor, está Lovely se llama, o Available, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero el punto es que ahora mismo existen herramientas que te ayudan en todo este aspecto con inteligencia artificial y son un buen punto de partida para un producto de este tipo como un MVP. Te repito, la mayoría está actualmente con mayor compatibilidad para React, pero no significa de que en otros frameworks también la trabajen bastante bien. Y si en un punto determinado ese producto mínimo viable necesita ser transportado hacia otro framework, utilizar esos copilotos de inteligencia artificial para ir de manera bastante rápida comparado con como se hacía antes, pasando las cosas de un framework hacia el framework que seleccione el equipo que sería más adecuado. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber participado hoy acá en este episodio de Angularidades y estaremos conectando próximamente en los próximos meses. Dale, Ale, muchísimas gracias y añadir un comentario final ahí que me gustaría que todos los desarrolladores
tuvieran en cuenta que más allá de la selección de un framework u otro, siempre deben estar enfocados en las bases de la programación, ¿no? En las bases del desarrollo en general. Debes conocer las estructuras de datos, debes conocer buenas prácticas, debes conocer muy bien el lenguaje y las herramientas bases de ese ecosistema. Por ejemplo, en el caso de la web, debes conocer bien JavaScript, HTML, CSS, para luego tratar de entrar en un framework, porque por ahí hay muchos desarrolladores que empiezan directamente en un framework, que son conocidos como frameworkers, así de una forma bastante jacana de decirlo, y entonces tienen ese lag de esa deficiencia en cuanto a la base de la tecnología, que luego le cuesta bastante sacar adelante un proyecto por esto mismo, ¿no? Lo que les recomiendo es eso, estudiense las bases, que es lo más importante en todos estos aspectos, porque tú cambias de framework, si los conoces, luego te va a ser bastante, mucho más sencillo. Y muchísimas gracias, Ale, por la entrevista y espero que, bueno, que podamos seguir teniendo encuentros de este tipo y para mí un placer haber estado por acá, por tu canal. Muchas gracias a ti. Es la primera vez que escucho la palabra del término ese de frameworkers. Sí, no, Ya eso, por suerte eso tiene una asociación porque estar completamente desacoplado a la tecnología subyacente es sí, riesgoso, más aún con este mundo donde cambia todo súper rápido y es altamente probable que de aquí a 5 años estemos utilizando una tecnología bien exactamente. distinta a la que estamos empleando hoy en día, ya sea en editores de código, en framework, en las bibliotecas de terceros, sistemas operativos, qué sé yo, nómbralo y eso va a cambiar definitivamente en los próximos años gracias a toda la repercusión que está teniendo o debido a la repercusión que está teniendo la inteligencia artificial, aceleración esta del progreso tan avanzado que hemos experimentado desde básicamente los tiempos que conocemos nosotros con el mundo digital. Así que Carlos, nos vemos en la próxima ocasión y muchísimas gracias por haber estado por acá en este episodio de Angularidades. Hasta Dale, luego. muchísimas gracias. Hasta luego, Ale. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.